Hoy, cuando subes a Chapultepec, no ves sangre. No ves cadáveres. No ves miedo. Ves turistas. Ves cámaras. Ves selfies. Ves sonrisas. Ves vendedores. Ves niños corriendo. Ves parejas abrazadas. Todo parece normal. Todo parece tranquilo. Todo parece seguro. Y eso es exactamente lo que más inquieta. Porque debajo de ese paisaje bonito, hay siglos de violencia, de manipulación, de sacrificios forzados, de mentiras repetidas. Pero casi nadie piensa en eso. Porque pensar duele. Es más fácil olvidar. Es más fácil romantizar. Es más fácil creer en cuentos. Hoy, los niños héroes siguen siendo enseñados en las escuelas. Siguen apareciendo en libros. En murales. En discursos. En ceremonias oficiales. Pero rara vez se habla de contexto. Rara vez se habla de errores. Rara vez se habla de abandono. Se sigue repitiendo la versión limpia. La versión cómoda. La versión que no incomoda al poder. Y mientras tanto, las mismas dinámicas continúan. En otras formas. En otros escenarios. En otros conflictos. Jóvenes enviados a zonas peligrosas. Sin preparación. Sin protección. Sin respaldo. Promesas vacías. Discursos patrióticos. Banderas. Himnos. Palabras bonitas. Y luego. Silencio. Cuando mueren. Cuando desaparecen. Cuando quedan marcados para siempre. Sus nombres se usan. Sus rostros se muestran. Sus historias se editan. Y se convierten en símbolos. Otra vez. Como en 1847. Solo cambian los protagonistas. Muchos creen que eso ya no pasa. Que ahora somos más conscientes. Más informados. Más críticos. Pero pregúntate algo. ¿Cuántas veces has escuchado? ¿Murieron como héroes? ¿Y cuántas veces has escuchado? ¿Fallamos como sociedad? Casi nunca. Porque aceptar lo segundo es asumir responsabilidad. Y eso nadie quiere hacerlo. Chapultepec hoy es museo. Pero también es espejo. Un espejo incómodo. Que muestra lo que somos cuando el poder no es cuestionado. Cuando la emoción reemplaza al análisis. Cuando el orgullo reemplaza a la verdad. Cuando el mito reemplaza a la memoria. Algunos historiadores modernos han intentado cambiar la narrativa. Publican investigaciones. Escriben libros. Dan conferencias. Hablan de errores. De negligencia. De manipulación. Pero casi nunca llegan al público masivo. Porque no son cómodos. Porque no son heroicos. Porque no venden patriotismo. Venden responsabilidad. Y eso no es popular. Los gobiernos prefieren ceremonias. No debates. Prefieren homenajes. No preguntas. Prefieren estatuas. No archivos abiertos. Prefieren lágrimas. No justicia. Y así. La historia se congela. Se vuelve intocable. Se vuelve sagrada. Y cuando algo es sagrado, ya no puede ser corregido. Pero la verdadera memoria no es sagrada. Es crítica. Es incómoda. Es imperfecta. Es dolorosa. Recordar de verdad. No es llorar frente a un monumento. Es preguntarse. ¿Por qué pasó? ¿Quién falló? ¿Cómo evitamos que se repita? Y aquí viene la pregunta final. La más dura. La más importante. Si hoy ocurriera algo similar.
¿Actuaríamos diferente? ¿Protegeríamos a los jóvenes? ¿Exigiríamos respuestas? ¿Señalaríamos responsables? ¿O volveríamos a aplaudir funerales? ¿Y callar después? Porque Chapultepec no es solo pasado. Es advertencia. Es un mensaje grabado en piedra. ¿Qué dice? Cuando no cuestionas al poder, el poder te usa. Cuando aceptas mitos, pierdes la verdad. Cuando glorificas la muerte, preparas la siguiente. Los 6 cadetes no necesitaban estatuas. Necesitaban protección. No necesitaban canciones. Necesitaban liderazgo. No necesitaban discursos. Necesitaban decisiones responsables. Y eso fue lo que no tuvieron. Hoy, su historia sigue siendo contada. Pero rara vez es entendida. Porque entenderla implica aceptar. Que no murieron solo por valentía. Murieron por errores. Por ambición. Por incompetencia. Por orgullo. Por silencio. Chapultepec sigue en pie. Hermoso. Imponente. Silencioso. Observando. Como siempre. Viendo pasar generaciones. Viendo repetirse patrones. Viendo olvidarse lecciones. La pregunta no es si recordamos a los niños héroes. La pregunta es si estamos dispuestos a no crear más. Porque mientras sigamos prefiriendo mitos a verdades, siempre habrá nuevos héroes. Nuevos sacrificios. Nuevas tumbas. Y nuevos culpables. Que nunca serán nombrados. Esta historia no termina en 1847. No termina en el castillo. No termina en los libros. Termina con nosotros. Con lo que decidamos creer. Con lo que decidamos exigir. Con lo que decidamos no aceptar nunca más. Una vez que el mito fue creado, nunca volvió a ser solo una historia. Se convirtió en una herramienta. Un arma. Un escudo. Algo que el poder podía usar cuando lo necesitara. Porque cuando tienes un símbolo de sacrificio, puedes justificar cualquier sacrificio nuevo. Después de que los niños héroes fueron convertidos en leyenda, los gobiernos aprendieron una lección. Muy peligrosa. Si conviertes a las víctimas en héroes, nadie preguntará por los culpables. Si glorificas la muerte, puedes seguir produciéndola. Durante el Porfiriato, el mito fue usado constantemente. En discursos. En escuelas. En desfiles. En ceremonias. ¿Siempre el mismo mensaje? Ellos murieron por la patria. Tú también debes hacerlo si es necesario. Era una forma elegante de decir. No cuestiones. Obedece. Acepta. Mientras tanto, la represión crecía. Protestas obreras eran aplastadas. Campesinos eran desalojados. Opositores encarcelados. Periodistas silenciados. Y cuando alguien criticaba, la respuesta era simbólica. ¿Y los niños héroes? ¿Ellos no se sacrificaron? La comparación era brutal. Injusta. Manipuladora. Pero funcionaba. Después vino la revolución. Millones murieron. En batallas. En hambrunas. En venganzas. En masacres. Y otra vez. La narrativa apareció. Es por la patria. Es por el futuro. Es por la libertad. Y cada vez que alguien dudaba, Chapultepec era recordado. Como ejemplo. Como chantaje emocional. Como presión moral. En los años posteriores, México entró en una etapa de control político. Un solo partido. Poder concentrado. Elecciones manipuladas. Prensa vigilada.
Oposición débil. Y el mito seguía presente. En libros. En himnos. En discursos. En murales. Siempre reforzando la misma idea. Morir por el Estado es honorable. Cuestionar al Estado es traición. Durante el siglo XX, esto se volvió especialmente oscuro. Porque el país empezó a enfrentar protestas masivas. Estudiantes. Trabajadores. Intelectuales. Jóvenes. Gente que pedía democracia. Libertad. Justicia. Y el gobierno respondió con violencia. En 1968, Tlatelolco. En 1971, el Halconazo. En la Guerra Sucia. Desapariciones. Torturas. Ejecuciones. Cuerpos sin nombre. Familias sin respuestas. Y otra vez. La narrativa. El orden es necesario. La patria está en peligro. Hay que defenderla. Como en Chapultepec. Era el mismo patrón. El mismo discurso. El mismo mecanismo. Cambian los enemigos. Cambian los uniformes. Pero la lógica permanece. El sacrificio siempre cae sobre los jóvenes. Sobre los pobres. Sobre los sin poder. Nunca sobre los que deciden. Nunca sobre los que mandan. Nunca sobre los que se benefician. Chapultepec era citado en escuelas militares. En academias. En entrenamientos. Como ejemplo de obediencia absoluta. De lealtad sin límites. De entrega total. Nunca como ejemplo de abandono. Nunca como ejemplo de error. Nunca como advertencia. Solo como inspiración. Y eso es lo más perverso. Porque transforma una tragedia. En un manual. Un manual para repetirla. Muchos soldados del siglo XX confesaron después. ¿Qué pensaban en los niños héroes antes de ir a misiones suicidas? Que sentían presión. Que sentían culpa. Que sentían miedo de fallar. Porque no querían traicionar el legado. Un legado que nadie les explicó completo. Un legado incompleto. Manipulado. Recortado. Adaptado. Mientras tanto, los verdaderos responsables vivían cómodos. Con escoltas. Con privilegios. Con protección. Con inmunidad. Nunca fueron enviados al frente. Nunca arriesgaron a sus hijos. Nunca se sacrificaron. Pero exigían sacrificio. Desde oficinas. Desde despachos. Desde palacios. Desde la sombra. Chapultepec seguía siendo útil. No como memoria. Sino como excusa. Como justificación. Como anestesia moral. Para que la sociedad aceptara lo inaceptable. Y lo más triste. Es que funcionó. Durante generaciones. La gente aprendió a ver la muerte como destino. Como deber. Como honor. No como fracaso del sistema. No como error del poder. No como crimen. La culpa fue transferida. Siempre. A los que murieron. Nadie los obligó. Ellos eligieron. Fue su decisión. Pero eso no es verdad. Un niño entrenado para obedecer. No elige libremente. Un joven presionado por el honor. No es libre. Una persona manipulada por símbolos. No decide con información completa. Decide bajo chantaje emocional. Y eso también es violencia. Chapultepec no solo fue un lugar donde murieron jóvenes. Fue el origen de una narrativa que normalizó su muerte. Que la hizo aceptable. Que la hizo bonita. Que la hizo útil. Y mientras eso exista, seguirá repitiéndose. En el próximo acto,
veremos la parte más inquietante. ¿Qué queda hoy de todo esto? ¿Qué aprendimos? ¿Qué olvidamos? ¿Y si realmente somos diferentes ahora? Después de la caída de Chapultepec, México estaba destruido. El ejército derrotado. El territorio perdido. La capital ocupada. La moral en el suelo. La gente estaba humillada. Enojada. Confundida. Dolida. El país necesitaba algo. Cualquier cosa. Una historia. Un símbolo. Una razón para no rendirse. Una forma de decir: no todo fue un fracaso. ¿Y entonces? Aparecieron los niños héroes. Al principio, casi nadie hablaba de ellos. Los periódicos de 1847 apenas los mencionaban. Las primeras crónicas eran breves. Sin dramatismo. Sin épica. Solo decían: murieron varios cadetes. Nada más. No había banderas. No había saltos heroicos. No había discursos. No había monumentos. Eso vino después. Mucho después. En los años posteriores a la guerra, México entró en una crisis profunda. Inestabilidad. Pobreza. Conflictos internos. Gobiernos débiles. Nadie confiaba en nadie. Y cada presidente tenía el mismo problema. ¿Cómo gobernar un país humillado? ¿Cómo convencer a la gente de seguir creyendo? ¿Cómo restaurar el orgullo? La respuesta fue: construyendo una narrativa. Una historia emocional. Fácil de entender. Difícil de cuestionar. Una historia donde México no perdió. Donde México resistió. Donde México demostró honor. Aunque militarmente hubiera sido un desastre. Los cadetes muertos encajaban perfectamente. Eran jóvenes. Eran inocentes. No tenían pasado político. No podían defenderse. No podían hablar. No podían contradecir. Eran ideales para convertirse en símbolos. A finales del siglo XIX, comenzaron a aparecer libros escolares. Poemas. Obras de teatro. Canciones. Ilustraciones. En ellas, la historia empezó a cambiar. Ya no eran solo cadetes muertos. Ahora eran héroes conscientes. Guerreros valientes. Mártires voluntarios. El salto con la bandera apareció por primera vez décadas después. No existen los reportes originales. No están los documentos militares inmediatos. No aparecen testimonios cercanos. Fue añadido más tarde. Como recurso dramático. Como imagen poderosa. Como escena perfecta. Un joven envuelto en la bandera. Cayendo al vacío. Es cine. Es poesía. Es propaganda. No historia comprobada. Eso no significa que no haya ocurrido. Significa que no hay pruebas sólidas. Pero la versión oficial la adoptó sin dudas. Porque era demasiado buena para dejarla pasar. A principios del siglo XX, el Estado mexicano institucionalizó la leyenda. Se construyeron monumentos. Se establecieron ceremonias. Se crearon días oficiales. Se obligó a las escuelas a enseñar la historia. Cada niño mexicano aprendía lo mismo. Los nombres. El sacrificio. El honor. Sin contexto. Sin preguntas. Sin análisis. Solo emoción. Solo orgullo. Solo obediencia. Los libros omitían detalles incómodos. No hablaban de órdenes confusas. No hablaban de abandono. No hablaban de oficiales huyendo. No hablaban de errores estratégicos. No hablaban de negligencia. Todo eso desapareció. La historia fue limpiada. Editada.
Simplificada. Convertida en cuento. Durante el Porfiriato, esta narrativa fue especialmente útil. Porfirio Díaz necesitaba símbolos de unidad. Necesitaba ejemplos de obediencia. Necesitaba héroes que no cuestionaran al poder. Los niños héroes eran perfectos. Morir por la patria. Sin protestar. Sin criticar. Sin rebelarse. El mensaje era claro. Ese es el ciudadano ideal. Y el mensaje funcionó. Durante décadas, generaciones crecieron creyendo esa versión. Muchos lloraban en ceremonias. Muchos sentían orgullo. Pocos dudaban. Cuestionar a los niños héroes era casi un tabú. Era visto como traición. Como falta de respeto. Como antipatriotismo. Pero algunos historiadores comenzaron a investigar. A revisar archivos. A leer documentos originales. A comparar versiones. Y encontraron inconsistencias. Contradicciones. Silencios. Huecos. Descubrieron que varios testimonios se contradicen. Que algunos nombres fueron agregados después. Que ciertos detalles no cuadran. Que las fechas cambian. Que las versiones evolucionan. Como si la historia se hubiera ido ajustando. Perfeccionando. Haciéndose más hermosa. Más épica. Menos real. También encontraron algo más. Que hubo más cadetes muertos. Pero solo 6 fueron elegidos. ¿Por qué? Porque 6 era un número manejable. Fácil de recordar. Fácil de mitificar. Otros jóvenes quedaron fuera. Olvidados. Sin estatuas. Sin placas. Sin homenajes. No encajaban en la narrativa. La leyenda no buscaba verdad. Buscaba utilidad. Y fue tan efectiva. Que todavía hoy muchos creen que es intocable. Que es sagrada. Que no debe analizarse. Pero toda historia que no puede ser cuestionada. Es peligrosa. Porque deja de ser memoria. Y se convierte en herramienta. Una herramienta para enseñar obediencia. Para justificar sacrificios. Para normalizar muertes. Para ocultar errores. Chapultepec se convirtió en un mito nacional. Y los mitos, cuando se repiten lo suficiente, reemplazan a la realidad. En el próximo acto, veremos algo aún más incómodo. Cómo este mito fue usado durante décadas. Para justificar nuevas violencias. Nuevos abusos. Nuevas muertes. ¿Y por qué? Chapultepec nunca dejó de ser útil para el poder. Cuando una tragedia ocurre, siempre hay una pregunta que incomoda. ¿Quién dio la orden? ¿Quién firmó el papel? ¿Quién dijo que se queden? ¿Quién decidió que esos jóvenes no saldrían vivos? En el caso de Chapultepec. Durante décadas. Esa pregunta fue evitada. Los libros hablan de heroísmo. Los monumentos hablan de sacrificio. Las ceremonias hablan de honor. Pero casi nunca hablan de responsabilidad. Porque señalar responsables rompe mitos. Y los mitos son más útiles que la verdad. En septiembre de 1847, el ejército mexicano estaba dirigido por varios generales. Antonio López de Santa Anna era el líder político y militar principal. Un hombre famoso. Carismático. Ambicioso. Pero también inestable. Impulsivo. Obsesionado con su imagen. Santa Anna sabía que la situación era crítica. Tenía informes detallados. Sabía que el ejército estadounidense era superior. Sabía que sus tropas estaban agotadas. Sabía que Chapultepec no podía resistir mucho. Y aún así, nunca ordenó una evacuación completa. Nunca exigió que los cadetes fueran retirados. Nunca priorizó su seguridad. ¿Por qué? Porque evacuar Chapultepec era admitir derrota.
Era aceptar públicamente que la capital caería. Era perder prestigio. Era perder poder. Y Santa Anna no soportaba perder. Para él, la imagen era todo. Prefería una derrota heroica a una retirada vergonzosa. Pero Santa Anna no estaba solo. Había comandantes en el castillo. Oficiales superiores. Responsables directos. Ellos veían el estado real de la defensa. Veían la falta de municiones. Veían el cansancio. Veían la inferioridad. Y aún así, mantuvieron a los cadetes allí. Algunos historiadores encontraron documentos internos. Cartas. Informes. Órdenes. En varios de ellos se menciona la posibilidad de retirar a los jóvenes. Pero siempre aparece la misma frase. No es conveniente. No es conveniente. ¿Para quién? No para los cadetes. No para sus familias. No para el país. Era conveniente para los mandos. Porque si el castillo caía, podían decir: resistimos. Luchamos. No nos rendimos. Aunque fuera mentira. Aunque fuera inútil. Aunque fuera criminal. También había presión social. En esa época, huir era visto como cobardía. La cultura militar glorificaba la muerte. Ser capturado era vergüenza. Salvarse era sospechoso. Morir era virtud. Ese pensamiento atrapó a los cadetes. No querían ser llamados cobardes. No querían deshonrar a sus familias. No querían decepcionar. Y los superiores lo sabían. Sabían cómo manipular ese miedo. Cómo usar el orgullo. Cómo usar la culpa. Cómo usar la patria. México los necesita. Ustedes son el futuro. Ustedes darán ejemplo. Palabras bonitas. Consecuencias mortales. Algunos testimonios posteriores revelan algo inquietante. Varios oficiales lograron escapar antes del asalto final. Salieron de noche. Se mezclaron con civiles. Se retiraron. Mientras los cadetes seguían dentro. Eso significa una cosa. No todos creían en la resistencia. Algunos ya habían decidido salvarse. Y dejaron atrás a los jóvenes. Otros se quedaron. Pero sin plan. Sin refuerzos. Sin estrategia real. Era resistencia simbólica. No militar. Un acto político. No defensivo. Había otro factor. El gobierno necesitaba mártires. Después de tantas derrotas, México necesitaba una historia positiva. Un relato que levantara el ánimo. Un ejemplo. Un símbolo. Y Chapultepec podía dar eso. 6 jóvenes muertos. Valían más, propagandísticamente, que 100 soldados retirados. Eso suena cruel. Pero es verdad. La política siempre ha usado cadáveres. La guerra siempre convierte personas en mensajes. Los niños héroes se volvieron perfectos para eso. Jóvenes. Inocentes. Valientes. Fotogénicos para la historia. Fáciles de romantizar. Difíciles de cuestionar. Nadie se atreve a criticar a niños muertos. Y eso protege a los culpables. Porque mientras todos lloran a los héroes, nadie mira a los responsables. Santa Anna nunca fue juzgado por Chapultepec. Muchos oficiales tampoco. Continuaron sus carreras. Obtuvieron cargos. Escribieron memorias. Recibieron honores. Mientras las familias de los cadetes solo recibieron silencio. Durante años, algunos padres pidieron explicaciones. Pidieron documentos. Pidieron respuestas. Nunca las obtuvieron. La versión oficial ya estaba escrita. Y no se iba a cambiar.
Porque cambiarlas significaba aceptar. Fallamos. Los sacrificamos. Los usamos. Y ningún gobierno quiere decir eso. Lo más inquietante es que Chapultepec no fue una excepción. Fue un precedente. Después de 1847, muchos líderes entendieron algo. La muerte heroica es políticamente útil. Sirve para tapar errores. Sirve para desviar críticas. Sirve para unir a la población. Sirve para callar preguntas. Desde entonces, ese modelo se repitió. En revoluciones. En conflictos. En represiones. Siempre los mismos. Jóvenes al frente. Adultos atrás. Chapultepec fue uno de los primeros ejemplos modernos en México. Un laboratorio del sacrificio. Una prueba de que, si conviertes víctimas en héroes, nadie pedirá justicia. Y eso es lo más peligroso. Porque cuando una sociedad acepta eso, está condenada a repetirlo. En el próximo acto, vamos a analizar algo aún más inquietante. Cómo se construyó la leyenda. Cómo se manipuló la historia. ¿Y por qué? Lo que hoy creemos saber no es exactamente verdad. Durante más de 100 años, México escuchó la misma historia. La repitieron en escuelas. La imprimieron en libros. La grabaron en monumentos. La enseñaron a los niños. 6 jóvenes cadetes. 6 héroes. 6 patriotas. Que defendieron Chapultepec hasta el final. Que prefirieron morir antes que rendirse. Que saltaron con la bandera. Que salvaron el honor de la nación. Una historia perfecta. Emocional. Orgullosa. Inspiradora. Una historia que hace llorar. Una historia que hace aplaudir. Una historia que nadie cuestiona. Pero hoy vamos a hacer una pregunta prohibida. Una pregunta incómoda. Una pregunta que casi nunca aparece en los libros. ¿Por qué estaban ahí? Porque había niños defendiendo un castillo. Cuando los generales ya sabían que la guerra estaba perdida. ¿Por qué murieron ellos? ¿Y no los hombres que tomaban las decisiones? Porque hay algo que no encaja. Y cuando algo no encaja, normalmente alguien está mintiendo. En 1847, México no estaba preparado para esa guerra. Eso es un hecho. El ejército estaba mal equipado. Mal pagado. Mal organizado. Muchos oficiales eran corruptos. Otros eran incompetentes. Algunos simplemente huyeron. Pero esto casi nunca se dice. En los discursos solo hablan de valor. Nunca hablan de abandono. Nunca hablan de errores. Nunca hablan de negligencia. Cuando el ejército estadounidense avanzaba hacia la capital, muchos generales mexicanos ya sabían que no podían ganar. Lo sabían. Tenían informes. Tenían espías. Tenían datos. Sabían cuántos soldados venían. Sabían cuántas armas tenían. Sabían cuántas municiones faltaban. Sabían que Chapultepec no podía resistir. Entonces, ¿por qué no evacuaron a los cadetes? ¿Por qué no los sacaron de ahí? ¿Por qué no los protegieron? ¿Por qué los dejaron? La versión oficial dice: se quedaron por honor. Pero la verdad es más complicada. Muchos oficiales superiores ya habían escapado. Otros estaban preparando su retirada. Algunos estaban negociando. Algunos pensaban solo en salvar su carrera. Su prestigio. Su futuro. Mientras tanto, los cadetes seguían en el castillo. Sin experiencia. Sin refuerzos. Sin plan real. Sin posibilidad de victoria. Eran el último muro. Pero también el muro más débil. Y eso plantea otra pregunta. ¿Los dejaron ahí
Porque eran valientes. O porque eran reemplazables. Porque en todas las guerras pasa lo mismo. Los poderosos sobreviven. Los jóvenes mueren. Los políticos firman. Los niños pagan. En Chapultepec. Eso también ocurrió. Muchos documentos muestran que sí hubo intentos de evacuación. Que sí se discutió. Que sí se habló. Pero alguien dijo no. Alguien decidió que se quedaran. Alguien pensó. Si caen, serán héroes. Si mueren, servirán para la historia. Si resisten, aunque pierdan, será propaganda. Y funcionó. Hasta hoy. Porque seguimos hablando de ellos. Pero casi nadie habla. De los que los dejaron morir. Nadie menciona los nombres de los generales que fallaron. Nadie analiza las órdenes mal dadas. Nadie estudia las decisiones equivocadas. Todo se resume en: murieron con honor. Y listo. Caso cerrado. Pero no debería estar cerrado. Porque imagina esto. Tienes 15 años. Estás en una escuela. Aprendes disciplina. Aprendes a obedecer. Te dicen que tu país te necesita. Que tu deber es quedarte. Que huir es vergüenza. Que morir es gloria. ¿Tú qué harías? La mayoría obedecería. Porque eran niños. Porque confiaban. Porque creían. Porque no sabían que estaban siendo usados. Usados como símbolo. Usados como mensaje. Usados como sacrificio. Chapultepec no fue solo una batalla. Fue una decisión. Y alguien la tomó. Alguien eligió que esos jóvenes no salieran vivos. Alguien eligió convertirlos en leyenda. En lugar de protegerlos. Y lo más inquietante es que esto no fue la última vez. A lo largo de la historia de México, muchas veces pasó lo mismo. Jóvenes enviados al frente. Sin recursos. Sin apoyo. Sin futuro. Mientras los líderes se escondían. Mientras los responsables sobrevivían. Chapultepec fue el comienzo de ese patrón moderno. Un patrón de sacrificio conveniente. De heroísmo impuesto. De muerte maquillada como gloria. Y por eso esta historia no es solo del pasado. Es del presente. Porque todavía hoy, en muchos países, los jóvenes mueren por decisiones que no tomaron. Por guerras que no empezaron. Por errores que no cometieron. Y luego, les construyen estatuas. Para no hablar de la verdad. En el próximo acto, vamos a analizar exactamente quién tomó esas decisiones. ¿Qué órdenes se dieron? ¿Qué documentos existen? ¿Y por qué? Los verdaderos responsables nunca fueron juzgados. Hoy, el castillo de Chapultepec parece un lugar tranquilo. Turistas caminan por sus pasillos. Familias toman fotos. Guías cuentan historias oficiales. Niños corren por los jardines. Desde fuera, parece un sitio lleno de vida. Pero dentro, la historia sigue respirando. Porque Chapultepec nunca logró liberarse de lo que ocurrió entre sus muros. Después de que el hospital militar fue cerrado, el edificio quedó vacío durante años. Los pasillos se llenaron de polvo. Las ventanas se cubrieron de telarañas. Las puertas se oxidaron. Y en ese silencio, algo empezó a despertarse. Los primeros vigilantes nocturnos no duraron mucho tiempo. Algunos renunciaron después de una semana. Otros, después de una sola noche. Todos contaban lo mismo. Pasos. Susurros. Puertas que se cerraban solas. Ruidos en habitaciones cerradas con llave. Uno de ellos declaró años después. Sentía que alguien me observaba desde la oscuridad. Aunque estuviera solo, nunca estaba solo. Con el tiempo,
Comenzaron a circular rumores entre los trabajadores. Se decía que, cerca de la medianoche, podían escucharse lamentos. Que en ciertas salas aparecía un olor extraño, como de medicamentos antiguos. Que las luces parpadeaban sin razón. Algunos aseguraban ver figuras caminando por los balcones. Figuras sin rostro. Sin sombra. Sin sonido. Solo, presencia. En los años 50 y 60, durante las primeras grandes restauraciones, los obreros descubrieron cosas inquietantes. Detrás de muros falsos se encontraron habitaciones selladas. En sótanos aparecieron antiguos instrumentos médicos. En cajones ocultos, documentos nunca publicados. Listas incompletas de pacientes. Informes borrados. Registros manipulados. Muchos nombres simplemente desaparecieron. Como si esas personas nunca hubieran existido. Pero Chapultepec los recordaba. Durante una restauración, un trabajador afirmó haber escuchado golpes dentro de una pared cerrada. Cuando la abrieron, no había nada. Solo marcas en el yeso. Como uñas. Rasguños desesperados. En los años 80 comenzaron las primeras investigaciones paranormales no oficiales. Grupos independientes entraban por la noche con grabadoras y cámaras. Lo que captaron fue inquietante. Grabaciones con respiraciones. Voces lejanas. Golpes rítmicos. Llantos apenas audibles. En varias cintas aparece una frase repetida. No nos dejaron salir. No nos dejaron salir. Muchos intentaron desacreditar esos registros. Decían que era sugestión. Errores técnicos. Ruido ambiental. Pero había un problema. Las grabaciones eran diferentes. Y aún así decían lo mismo. Visitantes comunes también comenzaron a contar experiencias. Personas sin interés en lo paranormal. Turistas normales. ¿Relataban sensaciones extrañas? Mareos repentinos. Opresión en el pecho. Ataques de pánico. Ganas inexplicables de llorar. Una mujer contó que, al entrar en una sala específica, sintió una tristeza tan fuerte que tuvo que salir corriendo. Más tarde supo que allí había estado un pabellón de enfermos terminales. Un niño, durante una visita escolar, dijo haber visto personas acostadas en el suelo, en una habitación vacía. Cuando regresaron, no había nadie. Solo paredes blancas. Con el paso del tiempo, Chapultepec se convirtió en símbolo nacional. Residencia presidencial. Museo. Lugar histórico. Pero nunca se habló oficialmente de su etapa más oscura. No hay placas. No hay memorial. No hay homenaje. Miles de personas murieron allí sin nombre. Sin tumba. Sin justicia. Sin memoria pública. La historia fue limpiada. Editada. Suavizada. Convertida en una versión cómoda. Pero el edificio no aceptó ese silencio. Porque los lugares recuerdan. Cada grieta guarda voces. Cada pasillo conserva pasos. Cada sala contiene emociones. Miedo. Dolor. Desesperación. Esperanza rota. Incluso hoy, algunos trabajadores se niegan a permanecer solos de noche. Otros evitan ciertas áreas. Hay habitaciones que casi nunca se usan. Porque no se sienten bien. Porque algo no está bien ahí. Porque nadie duerme tranquilo cerca. Chapultepec es visitado por miles. Pero sigue estando habitado. No por cuerpos. Sino por memorias. Por historias sin final. Por personas que nunca regresaron a casa. Quizás no sean fantasmas en el sentido tradicional. Quizás no aparezcan como figuras blancas flotando. Pero existen. En el ambiente. En el silencio. En la sensación que te recorre cuando caminas por ciertos pasillos. Porque no todos los muertos descansan. Y no todos los lugares perdonan.
Chapultepec sigue en pie. Majestuoso. Hermoso. Imponente. Pero debajo de su historia oficial late otra. Una historia hecha de voces olvidadas. De vidas borradas. De promesas rotas. Y mientras nadie las escuche, seguirán allí. Esperando.